Bien, pues vamos a hablar sobre la enfermedad relacionada con la IgG4 o la inmunoglobulina 4. Bien, la enfermedad relacionada con la inmunoglobulina G4 o IgG4-RD. Este es un trastorno fibroinflamatorio que es crónico e inmunomediado, que a menudo se manifiesta con masas tumorales y o agrandamiento indoloro de múltiples órganos. Esta es una patología autoinmunitaria. La concentración sérica de IgG4 suele estar muy elevada, aunque no siempre es lo que ocurre. Los síntomas dependen de los órganos y sistemas que están afectados. El diagnóstico suele requerir una biopsia y el tratamiento consiste en corticosteroides y en ocasiones medicamentos deplecionadores de las células B. Bien, pues tenemos que esta enfermedad relacionada con IgG4 daña al páncreas, fibrosa el páncreas, también daña a las glándulas salivales como la glándula salival parótida, que está cercano al pabellón auricular en la zona más temporal, y también tenemos la glándula salival, una de las glándulas salivales igual, que está submandibular, está por arriba de la mandíbula o cerca, y tenemos la glándula salival sublingual, que está debajo de la lengua. Y tenemos que también afecta a los ganglios, como ganglios linfáticos, por ejemplo, unos que tenemos subclaviculares, ganglios axilares, ganglios de todos. La inmunoglobulina G4 es el menos común de los 4 subtipos de inmunoglobulinas. Esta es la menos común. Su función probablemente varía según el contexto y en la enfermedad alérgica. Se cree que tiene un papel inmunodepresor en la prevención de reacciones anafilácticas contra los alergenos, mientras que en enfermedades autoinmunitarias específicas como el pemfigoide ampolloso y la miastenia grave. Los anticuerpos, como la inmunoglobulina G4, desempeñan un papel patógeno al neutralizar sus dianas antigénicas. La inmunoglobulina G4-RD tiene una amplia gama de manifestaciones que varían según los órganos que vaya a afectar y están unificadas por sus hallazgos histopatológicos y la respuesta al tratamiento. No se ha identificado ninguna especificidad de autoanticuerpos propios de la enfermedad o unificadora. La mayoría de los pacientes llegan a ser hombres de mediana edad o mayores, pero el trastorno puede afectar a personas de cualquier edad y cualquier sexo. Vamos a mirar la fisiopatología de la enfermedad relacionada con la IgG4. Las manifestaciones clínicas de la IgG4-RD suelen ser masas tumorales o agrandamiento de órganos, que son el resultado de una infiltración tisular tensa por células inmunitarias y la expansión de la matriz extracelular. Esto por el agrandamiento, ¿no? Y por la infiltración. Uno o más órganos llegan a estar afectados. Los 11 órganos considerados típicos de la inmunoglobulina G4-RD incluyen el páncreas, los conductos biliares, las glándulas lagrimales, los tejidos orbitarios, las glándulas salivales, los pulmones, los riñones, los tejidos retroperitoneales, la aorta, las meninges y la glándula tiroides. La mayoría de los pacientes tienen compromiso multiorgánico en el momento del diagnóstico, pero tienden a tener un fenotipo dominante. Un estudio identificó proporciones aproximadamente iguales de los siguientes fenotipos clínicos. Número 1. Enfermedad pancreática hepatobiliar. El compromiso pancreático suele manifestarse como una pancreatitis, o sea, un páncreas inflamado. Una pancreatitis autoinmunitaria de tipo 1 relacionada con el anticuerpo de inmunoglobulina G4 y puede adoptar la forma de una masa pancreática obstructiva. Puede haber ictericia indolora o agrandamiento pancreático difuso.
Pancreatitis aguda también con dolor abdominal y náuseas, también se puede presentar de esa forma. Pancreatitis crónica, insidiosa y latente con una atrofia pancreática y una insuficiencia pancreática exócrina junto con diabetes mellitus que se manifiesta. Puede ocurrir una colangitis relacionada con la inmunoglobulina G4 y por lo general en pacientes que también tienen pancreatitis autoinmunitaria. Esta combinación sugiere una intensidad de IgG4-RD. Número 2, va a haber también una fibrosis retroperitoneal y o artrosis, o sea, una inflamación de la aorta. La IgG4-RD puede explicar la mayoría de los casos de fibrosis retroperitoneal idiopática, o sea que no se conoce, y la masa de tejido blando suele ser circunferencial alrededor de la aorta o solo sobre la porción anterolateral. La masa puede extenderse por debajo de los vasos ilíacos. La principal complicación es la compresión ureteral que causa hidronefrosis. Vaya. La IgG4-RD también puede causar aortitis de la aorta torácica abdominal, que se distingue de la fibrosis retroperitoneal por la presencia de engrosamiento o realce circunferencial de la pared aórtica en los estudios de diagnóstico por imágenes. La falta de fiebre y leucocitosis y la presentación insidiosa, a menudo incidental en lugar de aguda, ayudan a distinguir la aortitis relacionada con inmunoglobulina G4 de la aortitis infecciosa. La aortitis a veces se complica con un aneurisma aórtico. Un aneurisma aórtico es una dilatación excesiva del vaso sanguíneo, de la pared del vaso sanguíneo. Enfermedad limitada a la cabeza y el cuello. Las principales glándulas salivales, por ejemplo, parótidas, y las submandibulares y las lagrimales se ven comúnmente afectadas. Las glándulas se agrandan bilateralmente sin dolor, o sea, bilateralmente de los dos lados o sus dos porciones en general, pero en general su función se ve solamente afectada, ya que los síntomas de sequedad, ojos secos y boca seca no son prominentes. Los niveles elevados de IgG4 de esta patología característica y la evolución insidiosa de la enfermedad ayudan a diferenciar la inmunoglobulina G4-RD de estos órganos de otras enfermedades como enfermedad de Sjögren y sarcoidosis. La inmunoglobulina G4-RD no se manifiesta con un aumento súbito o episódico de las glándulas salivales o lagrimales. Las serologías positivas específicas como anticuerpos anti-RO, SCA, anti-LA-CCB pueden ayudar a distinguir a los pacientes con una enfermedad de Sjögren que se presentan con tumefacción prominente de las glándulas parótidas, submandibulares y lagrimales. Además, los granulomas no calcificantes bien formados o ciertas manifestaciones orgánicas como la adenopatía iliar voluminosa, la uveitis anterior, la artritis inflamatoria o el eritema nodoso pueden ayudar a distinguir la sarcoidosis de la IgG4. Y en ahí pues nos habla de cómo se puede llegar a confundir en algunos momentos, pero gracias a un estudio, por ejemplo, nos menciona, por ejemplo, un estudio de serologías positivas específicas de anticuerpos, pues con ellos podemos decir si es obviamente un síndrome de Sjögren o un síndrome relacionado con la inmunoglobulina G4, que las dos son autoinmunitarias. Pero la gran diferencia es de que el síndrome afecta a otros más órganos y el síndrome de Sjögren se ve más limitado a las glándulas salivales y a los ganglios linfáticos, pero son muy parecidas. El compromiso orbitario es una de las manifestaciones más frecuentes en la enfermedad relacionada con IgG4. Se observa en casi 20% de los casos. Puede presentarse en forma de acrioadenitis, miositis orbitaria o masa orbitaria y debería diferenciarse de la granulomatosis con poliangeitis y de la malignidad.
Bien, síndrome de Mikulicz, clásico con compromiso sistémico. Este síndrome relacionado con la inmunoglobulina G4 es una afectación combinada de las glándulas lagrimales, las parótidas y las submandibulares, típicamente con compromiso bilateral de cada grupo de glándulas. Estos hallazgos combinados con un nivel sérico elevado de la inmunoglobulina G4 son esencialmente diagnósticos de IgG4-RD. Sin embargo, la inmunoglobulina G4 sérica no siempre está elevada. En este síndrome relacionado con la inmunoglobulina G4 no va a estar siempre elevada la IgG4. Otros fenotipos: los pulmones y la pleura. La pleura es una membrana que recubre los pulmones y pueden estar involucrados igual a veces con adenopatía iliar y nódulos pulmonares que pueden asemejarse a los de la sarcoidosis. La histopatología es esencial para distinguir estos trastornos. Puede aparecer una enfermedad pulmonar intersticial que puede causar un deterioro significativo de la función pulmonar. El compromiso renal se manifiesta con mayor frecuencia como una nefritis tubulointersticial, por lo general con un deterioro asintomático de la función renal, que a veces llega a requerir diálisis y a menudo hay múltiples masas renales e hipocomplementemia. Puede haber proteinuria, a veces en el rango nefrótico, que refleja una glomerulopatía asociada, pero los cilindros celulares y la hematuria son infrecuentes. Entonces no va a haber orina en sangre. Lo que lo diferencia es que va a haber proteinuria, una proteína en exceso en orina. Recordemos que las proteínas es lo que no debería de haber en la orina, o que sí debería de haber, pero no mucha, muy poca, porque pues los túbulos renales son muy pequeños como para transportar proteínas. Incluso cuando se filtra en el glomérulo, pues siempre hay más iones, cationes, más micromoléculas que macromoléculas. Entonces, un signo de que quizá pueda haber también esta patología. Pueden estar comprometidos muchos otros tejidos, como la piel, la próstata, las meninges y los senos. Hay evidencia limitada de compromiso del encéfalo, la luz gastrointestinal, el vaso, la médula ósea o los nervios periféricos. Y estas son las referencias de la fisiopatología de la inflamación. Etiología de la enfermedad relacionada con IgG4, o sea, la causa de la enfermedad relacionada. Se desconoce la causa de IgG4, pero se cree que implica autoinmunidad debido a su naturaleza crónica e insidiosa. La destrucción de las proteínas propias por anticuerpos, por ejemplo, el que estamos estudiando ahorita, que es el IgG4. Y bueno, es otro ejemplo, por ejemplo, la galectina 3, antagonista del receptor de interleucina 1, anexina 11, y la respuesta a la inmunosupresión. La referencia de la etiología: patología de la enfermedad relacionada con IgG4. La IgG4-RD se caracteriza por un infiltrado linfoplasmocítico denso compuesto por células T, CD3+, células B activadas y células plasmáticas con un número desproporcionado que expresa IgG4. En general, 40% de todas las células que expresan IgG. Clásicamente, la inflamación progresa con el tiempo a una fibrosis con un patrón estoriforme o arremolinado que es característico. Otras características incluyen flebitis obliterativa y un infiltrado eosinófilo leve. Es importante destacar que el componente eosinófilo no debe ser más prominente que el infiltrado linfoplasmocítico. La histopatología puede diferir ligeramente entre los tejidos.
Por ejemplo, la fibrosis estoriforme típica se observa con menor frecuencia en las biopsias de glándulas lagrimales, glándula parótida y pulmón. Signos y síntomas de la enfermedad relacionada con IgG4. Las manifestaciones generales habituales de la IgG4-RD incluyen adenopatía y pérdida de peso. La pérdida de peso es un síntoma particularmente prominente en pacientes con insuficiencia pancreática exocrina. La insuficiencia pancreática exocrina, eso quiere decir que está relacionado con lo del digestivo, con lo del sistema digestivo. Y la endocrina pues puede estar igual de dañada, pero bueno, es más con exocrina. Por eso, bueno, es relacionado con la pérdida de peso. La fiebre es muy infrecuente en la IgG4-RD y debe sugerir la consideración de explicaciones alternativas. Otras manifestaciones son específicas de los órganos afectados. El compromiso pancreático puede ser indoloro, a veces con ictericia si es que hay un tumor pancreático obstructivo, o puede causar también dolor abdominal y náuseas si se desarrolla una pancreatitis aguda. Algunos pacientes, probablemente mucho más de los que se informan, presentan cuadro de pancreatitis crónica, más latente e insidiosa, y síntomas de insuficiencia pancreática exocrina. Por ejemplo, flatulencia, distensión abdominal, esteatorrea, nutrición insuficiente, pérdida de peso o insuficiencia pancreática endocrina, por ejemplo, hiperglucemia asintomática o diabetes mellitus franca. La fibrosis retroperitoneal con mayor frecuencia se manifiesta con dolor en el flanco o a la espalda, pero a menudo es asintomática y se identifica incidentalmente en las imágenes abdominales. Se cree que el dolor asociado con la fibrosis retroperitoneal se relaciona con el aprisionamiento local del nervio dentro de la masa fibrótica y que en general desaparece con la inmunosupresión, o sea, con la callada o con el callado o con el reducimiento del sistema inmunitario, o sea, que lo suprimen. La ortitis y la periaortitis suelen ser asintomáticas y se identifican solo incidentalmente mediante estudios de diagnóstico que son por imágenes o después de la resección aórtica para corregir un aneurisma. La aorta torácica se afecta con mayor frecuencia que la aorta abdominal. El compromiso de las glándulas salivales y lagrimales suele causar un agrandamiento bilateral indoloro de las glándulas, pero puede ser asimétrico. La boca seca o los ojos secos no son características destacadas como lo son en el síndrome de Sjögren. El compromiso orbitario puede causar proptosis, dolor orbitario, edema periorbitario o dolor con los movimientos extraoculares. El compromiso pulmonar puede ser asintomático o puede llegar a causar tos, disnea o dolor pleurítico. Referencias. Diagnóstico de la enfermedad relacionada con IgG4. En primer lugar, la biopsia. En segundo, el nivel sérico de IgG4. En tercero, niveles séricos de complemento de la C3 y C4. Del sistema del complemento, esta bomba, imágenes selectas. El diagnóstico de IgG4-RD debe considerarse en pacientes que presentan alguno de los fenotipos clínicos que ya se describieron. También deben considerarse las siguientes otras causas de manifestaciones similares. Compromiso de las glándulas salivales y lagrimales.
enfermedades Sjögren, sarcoidosis, infección por VIH, infección por hepatitis C, linfoma, tumores de los glóbulos salivales, compromiso pulmonar, sarcoidosis, granulomatosis con poliangiitis, fibrosis pulmonar idiopática, neoplasia maligna y tuberculosis. Compromiso pancreático, puede haber una pancreatitis aguda crónica, puede haber cáncer de páncreas. Y a lo que compromete esta enfermedad también con lo aórtico puede ser una arteritis de células gigantes y aortitis idiopática. Y lo que puede comprometer con lo retroperitoneal puede ser con linfoma, sarcoma, granulomatosis con poliangiitis, enfermedad de Erdheim-Chester. Y bueno, en la adenopatía, sarcoidosis, linfoma, enfermedad de Rosai-Dorfman, enfermedad de Erdheim-Chester. Los criterios de clasificación para IgG4-RD incluyen 32 criterios de exclusión que pueden ayudar a realizar el diagnóstico. 1. Aunque estos criterios no están diseñados con fines diagnósticos, ofrecen un marco para pensar acerca de la enfermedad, incluidas pruebas sugeridas e interpretación de los resultados de las pruebas. Aunque el diagnóstico de IgG4-RD puede hacerse sin biopsia, en un subgrupo de pacientes con el contexto clínico apropiado, por ejemplo, síndrome de Mikulicz, cuando se combina con un nivel elevado de IgG4 en suero, la biopsia suele ser necesaria para distinguir la IgG4-RD de otras causas de lesiones tumorales y o adenopatías. La inmunotinción con IgG4 solo debe realizarse si existen al menos 2 de los siguientes 3 hallazgos histopatológicos. Número 1, infiltrado linfoplasmocítico denso. Número 2, fibrosis estoriforme. Número 3, flebitis obliterante. El hallazgo de un número elevado de células plasmáticas de IgG4 en biopsia, incluso una gran abundancia de ellas, es inespecífico como dato aislado y debe asociarse con otros hallazgos para diagnosticar IgG4. Una relación de IgG4 con IgG más en la biopsia en 40% se considera obligatoria para el diagnóstico histopatológico de IgG4, mientras que el número de células IgG4 más por campo de gran aumento que confirma el diagnóstico varía según el órgano y el tipo de biopsia. 2. Por ejemplo, en las biopsias con aguja gruesa, 100 células de IgG4 HPF de las glándulas submandibular y 10 células IgG4 HPF del páncreas son altamente sugestivas de IgG4-RD en el contexto apropiado. Se deben obtener imágenes transversales por TSE, por RN, resonancia magnética, tomografía computarizada de las áreas clínicamente afectadas, por ejemplo, de las órbitas, el tórax, el abdomen y la pelvis. Además, se obtienen imágenes de otras áreas para detectar manifestaciones asintomáticas, por ejemplo, fibrosis retroperitoneal. Las concentraciones séricas de IgG4 están elevadas en el 80 al 90% de los pacientes con IgG4. Las elevaciones pueden variar de leves de 1 a 2 veces el límite superior normal a significativas. A veces el límite superior normal 5 veces el límite superior normal. Sin embargo, las elevaciones no son diagnósticas y deben interpretarse dentro del contexto de otros datos clínicos. Muchos pacientes, especialmente aquellos con compromisos de un solo órgano, por ejemplo, una fibrosis retroperitoneal aislada, tienen niveles normales y la elevación sérica de IgG4 no es específica de la IgG4-RD.
Por ejemplo, las enfermedades alérgicas crónicas son una causa frecuente de elevación leve de la IgG4 sérica, es decir, 2 veces el límite superior normal. Otras pruebas que pueden ser útiles incluyen análisis de orina y creatinina sérica para evaluar la función renal. El compromiso renal con IgG4 puede presentar una proteinuria, mientras que la hematuria, los cilindros eritrocíticos y los glóbulos rojos dismórficos sugieren otros diagnósticos alternativos, como por ejemplo granulomatosis con poliangiitis. La amilasa y la lipasa séricas, que pueden estar elevadas con enfermedad activa con afectación en el páncreas, mientras que la hemoglobina A1C pueden estar elevada y la elastasa en las heces. La prealbumina sérica y las vitaminas como la E, A, E y D pueden reducirse en pacientes con daño y disfunción pancreáticos. Las concentraciones séricas de complemento, por ejemplo la C3 y la C4, son bajas en aproximadamente un tercio de los pacientes con enfermedad relacionada de IgG4. Los niveles de IgG e IgE total a menudo están elevados y ayudan a predecir la probabilidad de recaídas futuras y rastrear la actividad de la enfermedad. La velocidad de sedimentación globular, la BCG en sus siglas, suele estar elevada como resultado de la hipergamaglobulinemia, mientras que la proteína C reactiva, o PCR por sus siglas, suele ser normal. Las pruebas por anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos ANCA, antinucleares o los ANA y anti-ROSCA y anti-la-SCB pueden ayudar a descartar otros diagnósticos dependiendo de los síntomas específicos del paciente, por ejemplo, compromiso de la cabeza y el cuello o pulmonar. Un nivel elevado de IgG total, hipergamaglobulinemia o una relación elevada de globulina a albúmina indica la activación de las células secretoras de anticuerpos, que es típica pero no específica de la IgG4-RD. Es probable que la elevación de IgG total refleje la acumulación de autoanticuerpos. Las elevaciones marcadas del nivel de IgE total, a menudo de 5 a 10 veces el límite superior normal, son comunes en pacientes con IgG4-RD. Estos valores suelen ser marcadamente más altos que el nivel de IgE en pacientes con asma o enfermedad atópica crónica. Aunque el nivel alto de IgE total es un predictor independiente de la recidiva de IgG4-RD, los tejidos lesionados presentan muy pocos linfocitos B y células plasmáticas que expresan IgE, lo que sugiere que es más probable que la IgE sérica sea un epifenómeno inmunológico que un patógeno en sí mismo.